Y pues les tenemos un extra que también nos compartían y que queremos agregar a esa información. Porque lo más importante también es saber cómo aprovechar la bibliografía básica para el estudio. Y nos van a dar bibliografía básica y nos van a hablar de bibliografía sugerida. Y al decirnos qué es la bibliografía sugerida, nos están diciendo que no es lo único que hay que leer, que no es lo único que tenemos que estudiar. Por eso es importante que nosotros también tengamos bien claro también otras estrategias específicas hablando exclusivamente de la bibliografía. Y la primera de ellas tiene que ver con reunir la bibliografía. ¿Cuál es la recomendación aquí? Pues hay que revisar esas guías que nos van a asignar, las guías incluso que ya existen, en donde vemos esos dominios de los cuales hablábamos y chequemos ahí dentro de esa bibliografía qué se está sugiriendo. Y es importante, es solo una sugerencia. Habrá más información que podamos revisar, pero esa información vamos a llevarla a carpetas y a una clasificación. Y aquí también tengo que hacer la recomendación. Si tú ya tienes un material, si tú ya tienes el material que te están sugiriendo, que te estaban recomendando, ya no te satures más de información. Ya no te quedes con eso y luego con algo más y luego con algo más. Porque al final, de lo que nosotros ya teníamos, lo convertimos en un montón de información y de repente ya no sabemos por dónde iniciar. ¿Qué pasa? Hay que ser bien selectivos y quedarnos solo con el material necesario para atender la temática que me están pidiendo que yo revise. Y si yo tengo algo que complemente, bienvenido. Si yo tengo algo que es lo mismo, lo dejo de lado. Ya no presto atención en eso. ¿Por qué? Porque me voy a saturar de información. Y de repente, de tanta información que voy a tener, no voy a saber por dónde comenzar. Entonces, es importante que sí, vayamos a reunir la bibliografía, pero que armemos nuestras carpetas, clasifiquemos, seleccionemos y depuremos esa información. La siguiente recomendación tiene que ver con leer para comprender. Me encanta porque parece de repente bien fácil que al leer vamos a comprender. Y aquí nos dicen de manera muy específica, lea gradualmente los materiales de estudio. Para ello, realice ejercicios de redacción a partir de títulos y subtítulos de libros y capítulos. Y dice aquí, fije el objetivo de cada lectura. Y esta recomendación es la recomendación que nosotros podemos elegir. Y ahorita les comentaba, ¿no? Vemos un libro que tiene 200 páginas y yo la verdad me infarto. Digo, 200 páginas y no es solo un libro, hay más libros. ¿Qué hago? Leo de manera selectiva y reviso esos títulos y esos subtítulos. Y de repente me he encontrado material que es buenísimo y que digo, no hay de otra. Este libro lo tengo que leer completo. Toda la información es útil. Pero también me encuentro libros en donde digo, tiene 10 capítulos, de los 10 capítulos, me interesa el 3, me interesa el 4 y con ello me quedo. Y es importante que yo revise esos materiales. Y aquí también nosotros vamos checando que los materiales, muy probablemente que vamos a tener, pues va a haber materiales que van a estar sobrados, ¿no? Y vamos a ver, a lo mejor de toda la información que me están pidiendo que revise, solo me voy a quedar con una parte.
Entonces, no es necesario que me sature de información, que trate de leer todo lo que me están diciendo. O sea, es importante que yo tenga bien claro que tal vez con el capítulo 3, 4, va a ser suficiente de esa bibliografía. Y a lo mejor el capítulo va a ser el capítulo completo, pero ya no tengo que revisar todo el material. ¿Por qué? Porque ya hice esa lectura selectiva. Y muy probablemente, al hablar de leer gradualmente esos materiales, pues yo ya decidí que el capítulo 1 lo voy a leer tal día y el capítulo 2 lo voy a leer al siguiente día. Y sin ningún problema, ¿no? Inicio el capítulo, termino el capítulo, concluyo la lectura y se acabó. Yo ya tendría esa atención en ese tema. Bueno, y hablar de leer de manera comprensiva también implica hacer resúmenes y esquemas visuales. Y esto es importante que los resúmenes o esquemas visuales yo los identifique si realmente son apropiados para lo que yo estoy leyendo. Algunos de nosotros tal vez no seamos muy amigables, no seamos tan familiares a los esquemas y no aprendemos a través de esquemas. Tal vez aprendemos a través de resúmenes. Si el resumen es lo nuestro, adelante, habrá que hacer resúmenes. Pero si nosotros aprendemos a través de esquemas, adelante, vamos a tomar esquemas. Yo la verdad también hago la recomendación. En muchas ocasiones nos comparten resúmenes, nos comparten esquemas y eso es lo que estudiamos. La verdad, siendo honesto, en muchas ocasiones, aun y cuando tenga el resumen, yo prefiero hacer mi propio resumen. Tomar el texto completo y hacer mi propio resumen. Aun y cuando reciba el esquema, yo prefiero hacer mi propio esquema. ¿Por qué? Porque me voy a demandar a mí mismo a aprender un poquito más. Y qué padre que hay un montón de resúmenes, qué padre que hay un montón de esquemas. Algunos sí me van a ayudar a aterrizar la información, a comprender un poquito más, pero algunos otros no. Y es importante que yo reconozca eso y que realmente yo decida cuándo un esquema me va a ser útil, cuándo me va a hacer un resumen y en qué otra ocasión yo voy a elaborar mi propio resumen y yo voy a elaborar mi propio esquema. Porque necesito asegurarme, como decíamos anteriormente, no confiarme en que ya sé algo. Y eso es sumamente importante, ¿no? Que yo decida qué es lo que me sirve. Aquí mismo nos señalan también que hay que identificar conceptos clave. Y al hablar de conceptos clave, también podemos hablar de palabras clave, ¿no? Para, dentro de esos conceptos clave, relacionar las ideas principales para construir un texto coherente con continuidad lógica. Y en algunas ocasiones, yo sí me he encontrado resúmenes que de repente no sé quién haría el resumen, cuál sería su estrategia, pero de verdad digo, yo estaba leyendo esa información y falta esto, y falta esto otro. Y este tema se presenta así y realmente ni es de ese autor, ni es así ese concepto, tal cual como se presenta. Porque de verdad, también es importante señalarlo, ¿no? En todo este mundo que nosotros estamos viviendo, donde hay muchísima información, también cualquiera puede colocar información y de repente esa información yo creo que es válida y resulta que tiene errores, que tiene información no confiable. Por eso es importante también que yo, pues, identifique esos conceptos clave, esas ideas clave, esas palabras clave y relacione esas ideas para construir un texto coherente. Y si encuentro un texto que no tiene coherencia, inmediatamente lo descarte, lo aleje, porque ese texto no es lo que yo necesito. Ese texto no me va a ayudar. Y obviamente, pues me va a crear más confusión, ¿no? Voy a tener a lo mejor hasta vacíos de información creyendo que ese material era el adecuado.
Un último aspecto que nos señalan también el poder considerar es el hecho de realizar ejercicios para expresar con pocas palabras lo sustancial del texto. Hay que identificar y definir conceptos clave. Y aquí nos dice que al realizar estos ejercicios es yo, en mis propias palabras, explicar un tema. Y de verdad, si yo puedo explicar un tema, en ese momento ya he logrado el dominio. Y en ese momento esa palomita la puedo hacer doble porque estoy completamente preparado en esa temática. Y sin duda alguna, pues puedo dar por visto ese tema y avanzar al siguiente. Otra estrategia muy importante que tiene que ver con esta bibliografía es el hecho de reconocer los conocimientos previos. Y al hablar de conocimientos previos es lo que ya sé para relacionarlo con la nueva información. Y de esta manera hacer repasos rápidos de los apuntes. Y una recomendación importante, de repente va a parecer que estamos volviéndonos ya locos y se vale, pero hay que hacer una lectura en voz alta. La lectura en voz alta nos ayuda a escucharnos a nosotros mismos y a prestarnos atención. Nos ayuda a concentrarnos también en lo que estamos haciendo. Y de repente vamos a decir, ay, hay más familia y yo estoy aquí leyendo en silencio y que nadie me escuche, ¿verdad? Yo solo voy a leer con los ojos. Pues resulta que no, que una recomendación importante que nos hacen y que nos invitan a reconocer lo que ya sé es precisamente hacer una lectura en voz alta, a través de repasos de mis propios apuntes. Y de verdad es increíble que yo ya tengo mis propias notas, yo ya hice mis propios resúmenes y tengo observaciones y a estar leyendo encuentro nueva información, surgen nuevas interrogantes o surgen cosas a lo mejor que también ya tengo claras y que lo checo y yo me quedo pensando, qué bueno soy, qué buena soy para hacer estos resúmenes, ¿verdad? Si yo debería de escribirle los discursos al presidente, porque me sale bien bonito preparar toda esta información. Y hasta de político la ando haciendo, ¿verdad? Porque tengo toda la información bien afilada, bien detallada toda la información. Y no está por demás realmente considerar que la lectura en voz alta nos va a ser de total utilidad. Dentro de esta misma estrategia que nos habla de conocimientos previos, nos dice que probemos diferentes técnicas de memorización. Y dice que en caso de que nosotros tengamos que aprendernos fórmulas, si se requiriera, o procesos muy complejos, vayamos relacionándolos con temas de interés. Y esto es importante que nosotros vayamos identificando qué aspectos nos ayudan a recordar. Yo les comparto también cuando yo quiero recordar algo, normalmente dejo un objeto sobre el buró de la cama, sobre la mesa, sobre una silla. Dejo un objeto, algo que me obligue a recordar lo que iba a hacer. Y cuando yo veo eso y digo, ¿qué está haciendo esto aquí? Digo, ok. Lo dejé aquí para que no se me olvidara hacer esto. Eso es lo que nos pide también, que nosotros busquemos distintas técnicas y hagamos la prueba con las técnicas que nos funcionen. Y si no me sirvió el resumen, si no me sirvió el esquema para aprender el tema, pues busco un video. Busco a lo mejor platicarlo con alguien, resolver esas inquietudes, ingresar a un círculo de estudio, intercambiar información, hacer un ensayo a lo mejor de evaluación. Yo necesito buscar la manera en la que encuentre una técnica que me ayude a recordar,
que me ayude a memorizar. También lo que nos señala, ¿no? Que esto sea totalmente de mi interés. Otra recomendación más que nos hacen es el hecho de escribir preguntas y respuestas que ayuden a mejorar la comprensión de ese texto. O también escribir preguntas para las que no se tienen respuesta. Habrá temas en los que la estrategia pueda ser el hecho de elaborar preguntas. Y yo suelo tener el texto y en los encabezados, si es un texto impreso, estar escribiendo preguntas. Y de repente rayo, porque no subrayo, rayo el texto y ahí le escribo una pregunta. Esa pregunta muy probablemente tiene una respuesta. Pero también ocurre esto, que hay información para lo cual surge la pregunta, pero no tengo la respuesta. Y esa pregunta me va a obligar a buscar más información. Entonces, sin duda alguna, esa pregunta me va a ayudar a aprender más. Y voy a atender precisamente esto. Pregunta, respuesta. Preguntas que me ayuden a revisar más información. Indudablemente, pues estoy buscando encontrar la respuesta a esa pregunta.